Vamos a analizar esto que está sucediendo en la Argentina con respecto a los aumentos de tarifas, de la inflación, desde un punto de vista, el otro día lo analizábamos juntos, respecto de, y hacíamos esta pregunta a el presidente Mauricio Macri, siempre con muchísimo respeto, ¿no? Respetando precisamente, y valga la redundancia, la investidura de nuestro presidente, si tomó nota, o si está tomando nota de el desánimo que hay en la sociedad respecto a estos aumentos de tarifas. Y ahora vamos a hacerlo a este análisis un poco más genérico, ¿no? Vamos a verlo desde el punto de vista de la política, qué es lo que hacen los diferentes frentes para combatir este flagelo que es la inflación. Porque estamos viendo y viviendo lo que uno diría la repetición de cosas, ¿no? En nuestro país se repite la historia como pocos países lo hacen. Y este tema de las tarifas ya lo vivimos años atrás. Si voy a un corto plazo, tengo que remitirme al 2016, un poquito más atrás 2012, y ni hablar 2009. Por distintos factores, por A, por B o por C, siempre las cosas se repiten en nuestro país. Y lo que uno observa, esta falta de cálculo por parte del gobierno, ¿no? Y diría yo, apreciación adecuada de la realidad, para ver cómo se aplica este aumento. Me parece que ahí está el punto. Y es importante que en este contexto destacar de alguna manera un par de cosas. Porque también uno puede observar que hay corresponsabilidades. Aquí intervienen varios factores en la responsabilidad de esto que es los aumentos delirantes que estamos viviendo todos los argentinos. En la semana un funcionario del gobierno dijo: che, nosotros explicamos allá antes de que se discuta el presupuesto 2018 lo que iba a pasar. Si uno puede observar, esta apreciación estaba contemplado en el presupuesto. Fuimos al presupuesto 2018 y efectivamente estaba contemplado. Por lo tanto, la oposición en forma genérica ha quedado expuesta, ¿no?, en cuanto al desconocimiento de las cosas. Porque la oposición tenía el poder en aquel entonces, allá cuando se discutió el presupuesto 2018, para producir cambios en ese proyecto, para generar modificaciones. Y a partir de allí decir: no, pará. Todo esto, repito, se discutió en el Congreso. Y parece que nadie lo observó, o lo observaron pocos. Y lo que preocupa aquí de esta situación es que no se preocuparon, valga la redundancia, por hacerlo notar. Allí está el punto. Ese es un tema que venimos de una discusión del proyecto de presupuesto 2018 aprobado por el Congreso Nacional, que algunos notaron y otros no. Y junto con esto hay que decir que hubo audiencias públicas. Audiencias públicas que realmente no va nadie. Y acá voy a sacar a la sociedad civil, porque acaso no puede ir por cuestiones de trabajo, porque está en el día a día y si encima le sumás una cosa más, ¿cómo haces? Vamos a sacar a la sociedad civil. Porque uno espera que la política, que muchos de los sectores, al margen de la discusión en el Parlamento, pudieran aprovechar las audiencias públicas, por más que no sean vinculantes, por lo menos para estar, para debatir, para presionar, para conocer también por qué se aplican diferentes aumentos. Y aquí uno observa que no va nadie, muy pocos, salvo que haya muchas cámaras. Si hay cámaras, si hay ruido, sí, vas a ver a los referentes del oficialismo y de la oposición, sin duda. Y esto también forma parte del funcionamiento que explica cómo estamos viviendo en el país. Esta realmente actitud de desinterés de las instituciones y de nuestros representantes. Esto es lo que también uno tiene que atender. Y dentro de este contexto energético, que constituye, ¿no?, uno de los grandes errores cometidos por el gobierno kirchnerista, y todo esto que estamos viviendo con los errores en cuanto a la implementación de los aumentos, envuelven el panorama de angustia que tiene que afrontar el ciudadano. Todo recae en el ciudadano.
Si me remonto años atrás, vamos a observar que Argentina tuvo autoabastecimiento energético. El gobierno anterior, el kirchnerista, lo dilapidó. Una lástima, una lástima. Y este gobierno, que no hay que sacarle también la culpabilidad del caso, implementa las medidas de manera errónea. Siendo esto realmente parte de un problema que no se le encuentra solución. O quizás la única solución es que todo el mundo pague lo que se llama la fiesta. Ese es el problema. Allí está la cuestión. En nuestra ciudad observamos a legisladores que, sobre todo de la oposición, ¿no? La oposición de Cambiemos, que fustigan contra el gobierno nacional y tratan de alguna manera de buscarle una vuelta, y no veo a los legisladores de Cambiemos para decir, che, ¿por qué no nos juntamos? ¿Por qué no nos juntamos y buscamos una solución en conjunto? Esto está pasando también en Santa Fe. La alternativa elegida de los legisladores de Cambiemos es el silencio. Y aquí quiero ser claro, porque no quiero estar parado frente a esta grieta que todo el tiempo sugiere, ¿no? Si hablas bien del gobierno nacional, sos kirchnerista, y si hablas mal, ¿qué te pasa? Sos populista. Hablemos con coherencia, hablemos de lo que está pasando. Esto está pasando hoy, en Santa Fe, en Argentina. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a hacer el presidente de ahora en más? ¿Cómo va a afrontar esta situación? Porque claramente no quiere bajar los niveles de aumento en las tarifas, sino más bien encontrar una solución del pago en cuotas, para decirlo ya de manera coloquial. ¿Es una solución eso? ¿O es alargar la agonía? ¿Podés pagar los aumentos siderales? Es un tema que ya nos compete directamente a nosotros y que nos vincula. Y después está lo otro, la parte política, porque el presidente Mauricio Macri se encuentra en un escollo en la gradual pelea con el populismo. Y ahora observamos que la oposición tiene la solución que antes no tuvo en materia energética. Ahora todos tienen soluciones. Y a mí me parece saludable y me parece bárbaro que la oposición presente proyectos de ley para atenuar, para discutir, para solucionar esto que significa los aumentos siderales y de manera brutales, porque no hay que discutir en este caso los aumentos, sino el cómo. Aumentos, había que hacerlo, había que sacar subsidios, sí, pero hay que discutir el cómo, y el cómo es brutal, es delirante el cómo. Allí está el problema. Entonces, me da la impresión que es un gobierno que escucha a sus aliados, Carrió, Cornejo y algunos de la coalición gobernante, pero me pregunto si escucha a la sociedad en el reclamo de esto que es realmente brutal. Y volviendo al inicio de este comentario, cuando uno repite las cosas, eso de ser cíclicos, cada año las clases no arrancan en tiempo y forma, inseguridad y ese tipo de cosas, parece ser que en nuestro país nos encanta repetir aquellas cosas que lamentablemente nos perjudican.